Entonces vamos a empezar el tema de hoy, que se aboca básicamente a estrógenos y anticonceptivos, de tal manera que vamos a iniciar revisando algunas bases moleculares, fisiológicas y en general sobre estrógenos. Luego vamos a ver sus aplicaciones y sus problemas adversos. Y finalmente vamos a ver un poquito de progesterona y algunos otros medicamentos relacionados a los estrógenos. Y al final un acápite sobre anticonceptivos hormonales. Entonces, los compuestos con actividad estrogénica son sustancias esteroides que pueden ser naturales o a veces sintéticas y que tienen capacidad de estimular los receptores y activar los receptores estrogénicos, ¿ya? Esos son sustancias con actividad estrogénica. Dentro de las sustancias con actividad estrogénica pueden haber sustancias esteroideas y otras no esteroideas. Las esteroideas pueden ser de estructura natural o ya un poco alterada, que sería semisintética, pero tienen origen natural. En los naturales, el más importante de todos y el más potente es el estradiol. También tenemos la estrona y el estriol. Todos son producidos por el ovario y en algunos otros sitios, como ya vamos a ver, son compuestos de 18 átomos de carbono y que se caracterizan porque tienen un anillo fenólico A. Este anillo fenólico que se llama A es importante en la interacción con el receptor estrogénico. Es un anillo importante. Dentro de los semisintéticos, digamos así, tenemos, por ejemplo, el etinilestradiol, que tiene un carbono, en el carbono 17 del estradiol se pone un grupo etinil, ¿ya? Y esto es muy importante, es una variación discreta. Sin embargo, mientras no existía el etinilestradiol, que tiene un grupo etinil en el carbono 17 del estradiol, la terapia estrogénica por vía oral se hacía muy difícil de realizar. No podía haber buena terapia anticonceptiva, por ejemplo. La mayor parte de anticonceptivos hormonales de una u otra manera lo que tienen es etinilestradiol. Porque antes que existiera el etinilestradiol y teníamos solamente el estradiol, su metabolismo de primer paso es alto y su absorción por vía oral es muy irregular. Entonces no se podían garantizar tasas normales de estrógeno en sangre terapéuticas, hasta que llega el etinilestradiol, que esa pequeña alteración en el carbono 17, poniendo un etinilo en el carbono 17 del estradiol, se puentea ese alto metabolismo de primer paso y se hace una absorción y una llegada más estable y más eficaz al torrente sanguíneo con terapia oral. Antes no se podía hacer eso con terapia oral, entonces si uno quería tener una terapia regular con estrógeno, tenía que aplicar el estradiol por vía parenteral. Hoy en día eso ya no es necesario porque se tiene el etinilestradiol. Dentro de los no esteroideos hay naturales, como son los fitoesteroides. Hay estructuras que tienen mucha actividad estrogénica, por ejemplo la soya, ¿no? La soya tiene mucha actividad estrogénica y otras sustancias parecidas a la soya, los frijoles, etcétera, también la tienen. Y no son esteroides, ¿ya? No tienen la estructura de las hormonas esteroideas, una estructura diferente, pero son capaces también de estimular el receptor estrógeno. Y hay algunos sintéticos que su importancia ya no es tanto terapéutica ni estrogénica como el caso de la soya, sino es ya más que nada tóxica, porque estos compuestos sintéticos pueden producir toxicidad estrogénica y desencadenar trastornos de la menstruación, trastornos del ciclo vital, del ciclo esteroideo femenino o a veces masculino, trastornos de la fertilidad y a veces desarrollar cáncer, ¿ya? Dentro de ellas está el dietilvestrol, por ejemplo, que puede producir cáncer o malformaciones. El bisfenol, que se asocia mucho a los plásticos y a los ambientadores, eso que tanto usamos para que huela bien, eso tiene sustancias estrogénicas
que son inhaladas, que entran por el sistema nervioso central y luego van al resto del cuerpo y pueden producir toxicidades estrogénicas. Incluso ser un factor para el desarrollo del cáncer de mama u de otros cánceres que a veces son estrógenos dependientes de alguna. Muy bien, entonces todas estas son en gran resumen las sustancias capaces de estimular receptores estrógenos. Acá tenemos nuevamente los naturales. Esta es su estructura, una estructura eh, eh, esteroidea, ¿ya? El anillo fenólico A, que es el que interactúa con los receptores. Tenemos, ya hemos dicho, el estradiol. Acá está el valerianato o valerato de estradiol que se da por vía oral clásicamente, que no tiene buena absorción, que es muy irregular, hasta que salga el etinilestradiol, que sí tiene una buena absorción y que su única diferencia es tener un etinilo en el carbono 17. Sale el mestranol también, que en el organismo se convierte a etinilestradiol, y también hay el sulfato de estrona y la equinina, que son compuestos que vienen en los estrógenos conjugados, que ya vamos a ver de qué se tratan. Y acá en contraparte tenemos la estructura, ya no es esteroidea, de sustancias no esteroideas, pero que estimulan el receptor, que tienen anillos parecidos al anillo fenólico A, y que a veces su importancia más que nada es nutricional en la soya, por ejemplo, pero tóxica también en el diatildestribesol, en los plásticos, en los ambientadores que tienen bisfenol. Más o menos es lo mismo, pero viendo de la estructura. Acá lo que vemos es la síntesis de los estrógenos naturales, o sea, del estradiol, la estrona y el estriol, cómo se sintetizan en el organismo. Estos estrógenos naturales, por supuesto esteroideos, tienen como ancestros o como inicio para su síntesis a compuestos andrógenos. Por ejemplo, la dihidroepiandrosterona es un compuesto androgénico. Tan androgénico es que ella es el origen para la síntesis de testosterona, ¿no? Para llegar a testosterona, la dihidroepiandrosterona tiene que ser metabolizada por la beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y por la 17 hidroxiesteroide deshidrogenasa, y entonces así se convierte en testosterona, que ya tiene un anillo fenólico A, ¿ya? Pero fíjense cómo la testosterona, que es la hormona masculina, tiene un anillo A, perdón, por efectos de una enzima que hace cíclico ese anillo A, lo hace fenólico, que una enzima que se llama la aromatasa, porque lo hace aromático a ese anillo A, convierte la testosterona en estradiol. Pues la diferencia de testosterona a estradiol es sutil. La testosterona tiene un anillo A y lo que tiene el estradiol es ese anillo A, pero ya cíclico, fenólico. ¿Quién se lo da? La aromatasa. ¿Ya? Igualmente, la androstenediona, que precede a la testosterona, por la aromatasa se puede convertir en estrona. ¿Ya? ¿Cómo? Haciéndose cíclico en su anillo. El estradiol y la estrona se pueden interconvertir en uno u otro gracias a una enzima, que es la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta enzima hay de dos tipos. La tipo 1 es la que está en el ovario y convierte estrona en estradiol. Y convierte androstenediona en testosterona en el ovario para que luego la aromatasa la convierta en estradiol. Pero en el hígado está la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que más bien convierte el estradiol en estrona, metabolizándolo para poder excretar. Y luego la estrona se convierte en estriol. Entonces la estrona y el estriol son productos metabólicos del estradiol para su excreción, pero conservan actividad estrogénica, ¿no? Son metabolitos activos, pero con una actividad estrogénica muy baja. Todo esto sucede en la mujer premenopáusica, o sea, en aquella mujer que tiene óvulos cíclicos que se van formando y que tiene ciclos menstruales. Cuando la mujer deja de menstruar, ya no hay ciclo folicular, entonces ya no va a tener estradiol ovárico, pero sigue produciendo estrona y estriol
ya no en el ovario, sino en el tejido graso, gracias a que la dihidroepiandrosterona se convierte en androstenediona y la aromatasa del tejido graso la convierte en estrona, y también entonces la mujer posmenopáusica lo que tiene es estrona y estriol. Estos son compuestos estrogénicos, pero de mucha menor potencia que el estradiol, que es el propio producto estrogénico del ovario y que caracteriza a la mujer en edad fértil, cuando tiene ciclos ováricos o ciclos menstruales. Esta producción de estrógenos, así como la estamos describiendo, se puede producir en el ovario, hemos dicho, pero también se puede producir en la grasa, en las posmenopáusicas, que solo llevan a estrona y estriol, pero también se pueden producir estrógenos en algunos otros tejidos, por ejemplo, la placenta, por ejemplo, el hueso, el sistema nervioso central, el hígado, ¿ya? Pero la producción clásica que se describe, por supuesto, es en el ovario, pero en otras células, incluso en el testículo, también se produce. Entonces hay dos enzimas productoras de estradiol o estradiol a partir de precursores androgénicos, y son la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa y quizás la más importante, la aromatasa, ¿no? Este es para simplemente recordar más o menos cómo se sintetizan estos compuestos. Esto es lo que hemos dicho. La mujer premenopáusica tiene ovario, entonces esta mujer tiene un ciclo en el cual el ovario tiene mucha aromatasa y entonces produce fundamentalmente estradiol. En cambio, la posmenopáusica ya no tiene ovarios, no hay aromatasa en la grasa, pero sí está la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa que la lleva a convertirlo, que lleva a convertir estos andrógenos suprarrenales primitivos, los convierte en estrona y en estradiol. Y también hemos dicho que puede hacer producción local de estriol, de estradiol en el hueso, en el hígado, en los tumores de mama algunas veces, etc. La placenta también es una fuente de estrógenos. La placenta produce mucho estrógeno, pero lo produce a partir de los andrógenos fetales y los convierte en estrona y estriol. Entonces, la mujer embarazada produce esto, pero quien más produce son algunos animales, sobre todo las yeguas embarazadas. De ellos se sacaban, ahora ya se sacan de otros lugares, los famosos estrógenos conjugados, ¿ya? Ya vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo se excretan los compuestos estrogénicos? Convirtiendo el estradiol en estrona y en estriol. Y luego estos compuestos se conjugan en el hígado y así glucuronizados se excretan por vía renal. ¿Para qué son importantes o qué acciones desarrollan los compuestos estrogénicos? Bueno, son muy importantes en el desarrollo femenino y también masculino, porque forman parte del disparo de crecimiento durante la etapa adolescente, tanto en el hombre como en la mujer, ¿ya? Pero en la mujer, por supuesto, tienen mucha más importancia porque ellos son los responsables de modelar los caracteres sexuales secundarios de las damas, del desarrollo de los genitales internos, útero, trompa y vaginas, del desarrollo de las mamas, ¿ya? En las mujeres también. Y como hemos dicho, tanto en la mujer como en el varón, participan los estrógenos de manera importante en el crecimiento rápido puberal y que a veces lleva a que se cierra ya el cartílago epifisiario de los huesos largos, o sea que el crecimiento ahí queda. Quizá por esta razón las mujeres a veces crecen más rápido que el varón, pero ahí se quedan, ¿no? Y el varón sigue creciendo y después las pasa y bueno, llega un momento en que también deja de crecer. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo no los vamos a tratar nosotros vamos a tratar el comportamiento de los estrógenos en estos dos otros puntos. En el control del eje neuroendocrino, hipófiso, hipotálamo, ovárico, porque va a ser muy importante para entender el manejo y la acción de los anticonceptivos. Y dos, vamos a tratar los efectos de los estrógenos en otros lugares, ¿no? O sea, en el hueso, en el hígado, en la sangre, en el sistema nervioso central, en la microcirculación. Porque de allí van a derivar algunos efectos y muchas veces también algunas reacciones adversas que conllevan el uso de estrógenos.
Y por supuesto también los efectos de los esteroides en el útero o en la trompa, porque también eso va a ser importante para reacciones adversas y también para la anticoncepción. Entonces, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. Hemos hecho la clasificación, más o menos hemos introducido el tema y ahora vamos a desarrollar los efectos de los estrógenos en el eje neuroendocrino, en otros órganos y también en los órganos reproductivos. Muy bien, entonces vamos a entrar a ver el eje neuroendocrino, ¿ya? O sea, el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, que en este caso quiere decir hipotálamo, hipófiso, ovárico. Este es un eje que es importante en la mujer, en el hombre no, por supuesto, el hombre no tiene ovarios, y que inicia su funcionamiento alrededor de la pubertad, cuando despierta la pubertad. En el momento en que despierta la pubertad de la mujer, por alguna razón que no está del todo bien definido, se comienzan a producir pulsos horarios en el hipotálamo y se comienzan a liberar hacia la circulación portohipofisiaria pulsos horarios de esta hormona que se conoce como la GnRH, que es la gonadotrophin release hormone, o sea, hormona liberadora de gonadotrofinas, muy conocida como la GnRH. Hay distintos factores que estimulan o deprimen la producción de GnRH, no vamos a ponernos a discutir. El hecho es que en la pubertad despierta este generador de impulsos hipotalámicos, por eso es como un relojito. ¿Y por qué como un relojito? Porque estos son una estimulación para que el hipotálamo comience a producir pulsos horarios, o sea, cada hora de esta hormona, que es la hormona GnRH, o hormona liberadora de gonadotrofina. Esta hormona liberadora de gonadotrofina producida en la hipófisis comienza a viajar por la circulación portohipofisiaria y llega aquí, perdón, en el hipotálamo y a través de la circulación llega aquí a la hipófisis. Y en la hipófisis va a estimular unas células que se llaman las gonadotropas. Estos gonadotropos lo que secretan es gonadotrofinas. Y también lo van a secretar igualito que la GnRH en pulsos horarios de gonadotrofinas. Y las gonadotrofinas son dos, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces comienzan a salir a la sangre o pulsos horarios de LH y FSH. Esos pulsos horarios comienzan a través de la circulación a llegar al ovario, a los ovarios, y comienzan a estimular la producción de estrógenos y progesterona en los ovarios. O sea, despiertan el ciclo ovario. ¿De acuerdo? Estos ovarios, cuando son despertados por el eje que estamos describiendo, comienzan a producir estrógenos y progesterona, y los estrógenos y la progesterona comienzan a frenar el ciclo, hacen un feedback negativo, ¿ya? Hacen un feedback negativo sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, ¿ya? La progesterona siempre es un inhibidor en la hipófisis y los estrógenos y la progesterona inhibidor, perdón, en el hipotálamo, y los estrógenos y la progesterona inhibidor en la hipófisis. Pero el estrógeno, bajo ciertas condiciones, se puede convertir en un gran estimulador o liberador de secreción de LH y FSH en la hipófisis. Y eso es algo fundamental para que el eje funcione como debe ser. ¿Y cómo son esas condiciones? Son condiciones de concentración. O sea, a determinado nivel de estradiol por determinado tiempo, el estradiol que se comporta siempre como inhibidor de la hipófisis, puede convertirse como un gran estimulador de la hipófisis. Ese es un dato muy importante que hay que recordarlo,
porque de él depende la ovulación, como vamos a ver acá. Entonces, este es el ciclo ovárico, este es el eje hipotálamo hipófiso ovárico y este es el ciclo ovárico. Cuando ese eje se despierta, ya sabemos que los ovarios se despiertan. Entonces comienza el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, o si quieren menstrual, para simplificarlo y entenderlo mejor, tiene una primera fase y una segunda fase. La primera fase de este ciclo ovárico es la fase folicular, porque durante esa fase se produce el crecimiento de los folículos en el ovario. Y esos folículos en crecimiento, que son cientos de folículos que comienzan a crecer, lo que producen es estrógeno, o sea, estradiol. Por esas razones, esta primera fase del ciclo ovárico se llama estrogénica o folicular, y también se llama proliferativa. ¿Por qué? Porque el estrógeno, o sea, el estradiol, es una hormona mitótica que produce gran mitosis y crecimiento en el endometrio del útero, en la capa interna del útero. Entonces, esa es la característica de la primera fase del ciclo ovárico, el crecimiento y el desarrollo de muchos folículos. Esos folículos producen estradiol, entonces esta es la fase estrogénica, y esos folículos producen en el endometrio gran cantidad de mitosis, por eso es proliferativo. Hay que recordar que los estrógenos y la progesterona ya no se secretan en pulsos, como se secreta la GnRH y se secreta las gonadotrofinas, LH y FSH. Estrógenos y progesterona ya no, ya tienen una producción tónica a partir de los ovarios. Entonces, esta es la primera fase que hemos descrito. Más o menos a los 14 días de la primera fase, más o menos, la producción de estrógenos, si ustedes pueden ver acá, comienza a aumentar tremendamente porque hay muchísimos folículos que empiezan a crecer y producen mucho estradiol. Y uno de esos folículos incluso es el que predomina finalmente, se hace el más grande y es el que más estradiol produce. De tal manera que más o menos a la mitad del ciclo, la producción de estradiol de este folículo hace que el estradiol en sangre aumente tremendamente hasta niveles de alrededor de 150 picogramos por centímetro. Cuando eso sucede, el estradiol, que normalmente frena a la hipófisis, la termina estimulando. ¿Por qué sucede eso? Nadie sabe, pero pasa. Entonces, cuando el estradiol llega a estos niveles por determinada cantidad de horas, esa inhibición que normalmente el estrógeno estaba haciendo sobre la producción en la hipófisis de LH y FSH se retira. Y entonces se produce un gran estímulo de la hipófisis. Ese gran estímulo secretorio de la hipófisis de LH y de FSH se llama el pico de LH. Por eso es que acá ustedes ven un pico de FSH y un pico de LH. Ese pico de LH es fundamental para que se produzca la ovulación. En otras palabras, si no hay pico de LH, no hay ovulación. El folículo predominante no se rompe y no se libera el óvulo. ¿Ya? Eso se llama el pico de LH. Si una mujer no tiene pico de LH, no tiene óvulos o no tiene ovulación. Y si no tiene ovulación, no puede procrear. Es una causa de infertilidad, la ausencia de pico de LH. Es algo que los ginecólogos que hacen fertilidad siempre van buscando. A ver, ¿esta mujer tiene pico de LH o no? Porque así puedo saber yo si ovula o no ovula, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y también, si no hay pico de LH, tú lo puedes producir exógenamente. O sea, hoy en día hay LH para administrar por vía intramuscular. Entonces, es una manera de manejar infertilidad. Cuando una mujer no ovula, entonces, ¿tú qué haces? Le administras externamente LH para que ovule. ¿Ya? Deriva. Nosotros no vamos a hablar de esas cosas, pero algo tenemos también que comentar, porque son terapias modernas y que se usan mucho, que es la terapia de la fertilidad. Entonces, ya conocemos lo que es el pico de LH, ya sabemos la trascendencia que este significa para la ovulación, ya sabemos que se produce porque el estradiol llega a ciertos niveles de secreción normalmente, sabemos que si estos niveles no se logran, no se va a lograr el pico de LH, no va a haber ovulación y no puede haber fecundación y no puede haber procreación. Sabemos que externamente yo puedo dar LH para que eso suceda, o también puedo dar estrógenos para que los estrógenos suban y haya pico de LH, es otra forma de hacerlo. El hecho es que cuando ya se produjo el pico de LH y viene la ovulación, ese folículo predominante que es el que quedó, eclosiona y libera el óvulo. Eso es lo que se conoce como ovulación. Y ese es el punto de inicio de la segunda fase del ciclo menstrual. Entonces, o ciclo ovárico. Entonces, entramos a la segunda fase.
Una vez que se produce la ovulación, ese folículo se convierte en una sustancia media cicatricial que se llama el cuerpo lúteo. Pero es una sustancia viva, es el cuerpo lúteo. Por eso es que esta segunda fase ya no va a ser gobernada por el folículo, sino por el cuerpo lúteo. Y por eso se llama fase lútea. Este cuerpo lúteo, su especialidad ya no es producir estrógenos, como era la especialidad del folículo, sino su especialidad es producir progesterona. De tal manera que esta segunda fase es la fase progestacional. Entonces, la segunda mitad del ciclo, la segunda fase del ciclo, es la fase luteínica o progestacional, o si quieren también secretoria, porque la progesterona va a hacer que toda esa mitosis que indujo el estrógeno por su actividad mitótica se comience a diferenciar en el endometrio, se comienzan a producir glándulas, se comienzan a producir vasos sanguíneos, de tal manera que alrededor del día 22, esta reacción que se llama la reacción decidual es el mejor momento para anidar un huevo, o sea, un óvulo fecundado por un espermatozoide. ¿Ya? Ahora, entonces fíjense cómo la progesterona comienza a aumentar tremendamente en la segunda fase del ciclo. ¿Cuál es su origen? El cuerpo lúteo. ¿Ya? ¿Qué es lo que produce? La maduración del endometrio para recibir el huevo. ¿Ya? El mejor día para recibir el huevo es alrededor del 22, del 19 al 24, es cuando es la mejor reacción decidual. Pero ¿qué sucede? Este cuerpo lúteo, que nació más o menos aquí al día 14, más o menos, nace con una partida de defunción, o sea, a los 14 días muere, así abruptamente, ¡pum!, muere, y ¡pum!, deja de producir progesterona. Miren cómo cae la progesterona a cero. Entonces, esa progesterona es la que está manteniendo el endometrio vivo y diferenciado, esa reacción decidual. Pero cuando cae la progesterona en brusco, por la muerte del cuerpo lúteo, ese endometrio ya no tiene cómo ser dirigido y se cae, todito para afuera, bajo la forma de lo que se conoce como la menstruación. Entonces sale todo el sangrado y el endometrio por unos días y esa es la menstruación. Entonces, para que esto trabaje adecuadamente, fíjense cómo tienen que funcionar adecuadamente el eje hipotálamo, hipófiso, ovárico, y cómo tiene que haber un concierto perfecto entre la producción de estrógenos, el pico de LH, la producción de progesterona, para que todo funcione cada mes y venga la menstruación cada mes, pero también venga la oportunidad de que en esa reacción decidual se pueda anidar un huevo que va a crecer para formar una nueva vida. Esto lo vamos a retomar cuando hagamos anticonceptivos, pero es bueno mencionar ahora qué hacen los anticonceptivos hormonales. Alteran todo esto. Como son hormonas que vienen de afuera, ya sean estrógenos o progestágenos, alteran este funcionamiento. Y entonces puede hacer que no haya pico LH. Si yo le comienzo a dar a la mujer estrógenos en la primera fase de su ciclo menstrual, esos estrógenos van a frenar a la hipófisis. De tal manera que el estímulo en el folículo no es el mismo y los folículos no llegan a 150 picogrados de producción de estradiol. Entonces, si no hay eso, no hay pico de LH. Y si no hay pico de LH, no hay ovulación. Es un mecanismo anticonceptivo muy bien elaborado, ¿no? Produce ciclos anovulatorios. Entonces, no puede haber, si no hay ovulación, no puede haber gestación. Pero también, si yo te doy en la primera fase del ciclo progesterona, cuando solo debería haber actividad mitótica, comienzo a diferenciar prematuramente esta actividad mitótica del estrógeno con la progesterona y altero toda la maduración del endometrio. Es un endometrio malo que no va a poder anidar ningún huevo. O si yo te doy estrógenos en la segunda fase a la mujer, donde debería predominar la progesterona, altero también la reacción decidual. El estrógeno normalmente provoca contracción de las trompas uterinas para que el óvulo viaje para encontrarse con el espermatozoide. Y la progesterona y contracciones uterinas también produce el estrógeno. En cambio, la progesterona frena esas contracciones, ¿no? ¿Por qué el estrógeno provoca contracciones del útero, de la vagina, de las trompas? Porque está queriendo que el espermatozoide viaje, llegue a la trompa y fecunde al óvulo que también está viniendo. Bueno, si yo te doy en la primera fase del ciclo a la mujer progesterona, esas contracciones no son buenas, entonces el espermatozoide no llega a tiempo, ¿ya? Se demora mucho y no llega y se acabó. O el óvulo tampoco viaja, entonces. O si le doy a la mujer estrógenos en la segunda fase, hago que viaje muy rápido. Y ¡bum!, se pasa todo el huevo y no hay reacción. Cuando llega a la cavidad uterina, la reacción decidual es muy mala, no se anida y se pasa. Entonces, todos esos son mecanismos para evitar la gestación. Algunos dicen microabortivos. Puede ser cierto, ya es un tema en el cual no vamos a entrar. Nosotros estamos haciendo un curso de farmacología, lo que tenemos que revisar son otras cosas moleculares y no esos temas que son muy importantes, pero que no entran en la razón de ser acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, como las contracciones de las trompas y todo. De acuerdo. Muy bien, entonces, hasta aquí, revisados los ejes y planteada la utilidad de los anticonceptivos y el mecanismo, no sé si tienen algo que preguntar, algo que quieran aclarar, o seguimos adelante. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos efectos de los estrógenos dentro de la biología nuestra, concretamente de la mujer. Porque el hombre nunca se da terapia estrogénica, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a pasar a analizar un poco. Entonces, ya nos salimos de los ejes, de los funcionamientos, y nos vamos a qué pasa en otros lugares. Entonces, vamos a ver los efectos de los estrógenos. Por ejemplo, en la masa ósea. Es conocido
que los estrógenos frenan la pérdida de masa ósea, o sea, frenan la resorción ósea. Cuando se haga osteoporosis, vamos a ver cómo hay una resorción ósea, ¿no? O sea, normalmente el ser humano destruye su hueso y vuelve a producir nuevo hueso. El hueso no es un órgano de plástico, no es estático, se renueva permanentemente y se renueva bajo un proceso que se llama el remodelamiento óseo, que implica resorción del hueso, o sea, retiro del hueso y nueva síntesis del hueso. Quien hace la resorción del hueso es el osteoclasto, él es el que hace los huecos. Y el osteoblasto viene y sintetiza nuevo hueso y lo reemplaza con nuevo hueso. Entonces eso se llama el remodelamiento. El remodelamiento óseo siempre está en equilibrio, o sea, el hueso que se pierde se vuelve a hacer y entonces está en un equilibrio, siempre la masa ósea está bien. Pero eso sucede hasta los 18, sucede más o menos hasta los 40 años, hay un equilibrio, sobre todo en la mujer. En el hombre más allá, pero en la mujer, por alguna razón que vamos a ver, pasan cosas. ¿Qué hace el osteoblasto? Entonces, sintetiza hueso, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace el osteoclasto? Destruye hueso. No lo hace uno por bueno y uno por malo, los dos son útiles, porque el hueso se tiene que renovar. Entonces, lo primero es que se saque el hueso, eso lo hace el osteoclasto. Y forma unas unidades de 6 micras donde el hueso se digiere, desaparece. Eso se llama las unidades de remodelación. Y en esas unidades de remodelación entra el osteoblasto y vuelve a sintetizar hueso. Y entonces es el remodelamiento del que estamos hablando. Ahora, ¿quién dirige hormonalmente quién es la inteligencia, quién es el cerebro de este remodelamiento? El osteoblasto. El osteoblasto no solo es el que sintetiza nuevo hueso, sino es el que le dice al osteoclasto, oye, tú vas a resolver, y en otro momento le dice, oye, no, tú ya no vas a resolver. O en todo, hasta incluso le dice, tú te vas a matar, o sea, te vas a hacer apoptosis. Entonces, el osteoblasto es el cerebro de toda esta remodelación. Y el osteoclasto es como un obrero. El osteoblasto también tiene su función de chamba de obrero cuando tiene que sintetizar nuevo hueso, nueva matriz ósea, y propiciar la mineralización. Pero así es como trabaja la cosa, ¿ya? ¿Por qué los estrógenos frenan la resorción ósea? Porque le dan señales al osteoblasto para que inhiba al osteoclasto. El osteoblasto dirige al osteoclasto por citoquinas y secreta algunas citoquinas que le dicen, oye, cómete el hueso para renovarlo. Pero también secreta a veces otras citoquinas donde le dice, oye, ahí quedaste, por favor retírate, yo voy a hacer un nuevo hueso. Pues, ¿qué hacen los estrógenos? Le dan señales al osteoblasto para que el osteoblasto produzca citoquinas que inhiben al osteoclasto y que disminuyen su actividad o incluso su número, o sea, para que haya apoptosis de osteoclasto. Por esta razón, el estradiol, los estrógenos, frenan a la resorción ósea, porque frenan al osteoblasto. Esto es lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Acá el hueso, entra el osteoclasto y comienza a producir las unidades de remodelación de 60 micras. Ahí nomás le dice el osteoblasto, ya no hagas más, yo voy a entrar, acá está el osteoblasto, y voy a sintetizar nueva matriz ósea, y en esa matriz ósea pues voy a hacer que después se mineralice, y entonces tengo el nuevo hueso remodelado. Cada 6, 8 meses nuestro hueso cambia totalmente, producto de esta remodelación, nuestros huesos en todo el organismo. Y esto se produce hasta los 40, 45 años sin ningún problema. A partir de allí, más bien comenzamos a perder masa ósea, sobre todo las mujeres, porque las mujeres se comienzan a quedar sin el estrógeno, y ya hemos dicho que el estrógeno frena la resorción ósea. Entonces, la pérdida de masa ósea es inevitable. A partir de los 40, 45, la resorción ósea sigue produciendo, pero ya con una carga negativa, o sea, es más lo que se resuelve que lo que se vuelve a sintetizar. Entonces comienza a haber una pérdida inexorable de masa ósea. Si nosotros tiramos números hasta los 80, 90 años, seguimos perdiendo masa ósea, entonces ahí viene la osteopenia, la osteoporosis y las fracturas. Fractura de columna lumbar, fractura del fémur, o sea, de la cadera, y la muerte, porque cuando se produce fractura del fémur, el paciente deja de caminar y se muere. El ser humano que deja de caminar se muere. Es indefectible. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Que hay un equilibrio hasta determinada cantidad, hasta determinado momento de la vida, a partir del cual inevitablemente vamos a ir perdiendo masa ósea a través de los años, sobre todo si se trata de mujeres. ¿Por qué? ¿Dónde radica la mayor importancia de esto? Radica en entender de que uno debe llegar con una buena masa ósea a esa edad. O sea, debes llegar a los 40, 50 años con una buena masa ósea. Porque si no, vas a hacer osteopenia cuando seas más viejito y se te va a fracturar la cadera y te vas a... La verdad. ¿Cómo hacer para llegar con una buena masa ósea a esa edad? Hay que comer bien. Así de simple. Hay que tomar leche, hay que comer queso, hay que comer calcio, hay que hacer ejercicio, hay que subir gradas, no hay que hacer dietas, ¿ya? Hay que controlar el peso, es bueno, no es bueno estar gordito porque hay otros factores de riesgo asociados, pero sobre todo las mujeres no deben hacer dietas exageradas, porque ahora van a estar flaquitas, muy lindas, pero a los 60 años cuando se les fracture la cadera, la historia va a ser diferente. Entonces, si nosotros queremos garantizar que en nuestra vejez vamos a tener buena masa ósea y menos fracturas patológicas, la mejor manera de todas es durante la juventud comer bien, hacer ejercicio, tener una vida sana. Porque si no, tomemos lo que tomemos y hagamos lo que hagamos, vamos a pagar la factura, indefectiblemente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿dónde juega acá el estrógeno? Porque el estrógeno frena la resorción ósea.
¿Y por qué la frena? Por la producción de citoquinas que habíamos visto, que analizaremos más cuando hagamos osteoporosis, ¿no? Pero acá tenemos el osteoblasto, ¿no? El osteoblasto actúa sobre el osteoclasto, fíjense, ¿ya? Y lo puede activar o lo puede inactivar, ¿ya? Lo puede activar o lo puede inactivar a través de este rank L, que es un mensajero que activa que manipula en los osteoclastos el receptor de osteoproteína, que es este de acá, receptor. Y en base a eso, el osteoblasto va a activar y producir síntesis de osteoclasto, ¿ya? O lo va a inactivar, ¿ya? Lo va a inactivar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el estradiol protege contra la resorción ósea? Sí, sí protege contra la resorción ósea. Acá esto lo vamos a ver más cuando hagan osteoporosis, lo van a ver. Pero acá está el osteoblasto, ¿no es cierto? Que provoca síntesis de hueso, el osteoblasto que provoca destrucción de hueso. ¿Quién inhibe al osteoblasto? Perdón, al osteoclasto para que no haga resorción, el osteoblasto a través de las osteoproteínas, pero también lo pueden inhibir los estrógenos, activando a los osteoblastos para ello. ¿Y quién activa al osteoclasto? Los corticoides, ¿ya? La paratormona activa mucho al osteoclasto para que haga resorción, ¿ya? En lo que atañe a la clase, el estrógeno es lo que nos interesa porque frena la resorción ósea y ese es su beneficio. Entonces, sobre todo en la mujer posmenopáusica, la reposición hormonal estrogénica frena la resorción ósea. Pero esta reposición hormonal estrogénica posmenopáusica trae otros problemas y se ha visto que los beneficios no son tanto lo que se pensó en algún momento. Está en observación, pero siempre es un beneficio de los estrógenos frenar la pérdida de masa ósea. Pero muy por encima de todo eso es llegar a esta edad con una buena masa ósea. Eso es lo más importante, eso es lo que se debería preconizar. Porque la terapia de reposición hormonal posmenopáusica se está observando mucho últimamente. No es la maravilla que se pensaba podía ser. Porque nos decían, sí, bueno, ya le damos estrógenos, ya no va a haber osteoporosis. No, no es así. Otros efectos de los estrógenos sobre los lípidos, por ejemplo. Los estrógenos sobre los lípidos mejoran el perfil lipídico, en el sentido de que aumentan la HDL, que es la lipoproteína protectora, y disminuyen la LDL, que es la lipoproteína aterogénica. Entonces, es un rol protector sobre la enfermedad aterosclerótica. Es una de las razones por las cuales la mujer tiene menos incidencia de enfermedad aterosclerótica y infartos de miocardio mientras es una mujer en edad fértil que el hombre. Cuando llega la menopausia, el índice de enfermedad coronaria entre el hombre y la mujer se comienzan a igualar. Estos efectos de los estrógenos se llevan a cabo sobre todo en el hígado, en la producción de lípidos en el hígado, ¿ya? Pero en el hígado también los estrógenos son conocidos inductores de bilis litogénica, o sea, de formación de cálculos biliares. Por eso es que la mujer sufre mucho más de cálculos biliares que el hombre. Entonces, si bien es cierto, te da protección lipídica, le aumenta el riesgo de litiasis biliar a la mujer. Sobre la coagulación. Hay muchas cosas que se puede hablar sobre la coagulación, que sube tal cosa, que baja tal cosa, pero al final lo que hay que recordar siempre es que los estrógenos son procoagulantes. Producen un desbalance en la coagulación que es procoagulante. O sea, la mujer es más proclive a producir tromboembolia venosa. Y si esa mujer recibe estrogenoterapia, es mucho más proclive a tener tromboembolia venosa. Los estrógenos son procoagulantes. ¿No? Son. Entonces, si bien es cierto, te defienden en la enfermedad coronaria, más bien te aumentan el riesgo de la enfermedad tromboembólica. ¿Ya? Sobre los vasos y el endotelio, los estrógenos son muy defensores de la microcirculación porque aumentan en el endotelio la producción de óxido nítrico y de prostaciclinas. Y el óxido nítrico y prostaciclinas en la microcirculación son vasodilatadoras y antiateromatosas. Entonces, esto unido a los lípidos da mucha protección coronaria. Entonces, se hablaba mucho en la reposición posmenopáusica de la protección coronaria, ¿no? Hoy en día se está pensando que no es tan cierto, pero desde el punto de vista molecular, sí es el comportamiento de los estrógenos el hecho de mejorar los lípidos, disminuir el LDL, aumentar HDL, y de producir vasodilatación en la microcirculación y antiagregación plaquetaria, y tener un rol antiateromatoso, es un rol protector. ¿Ya? Entonces los estrógenos mejoran los lípidos, aumentan la litogenicidad de la bilis, son procoagulantes, y a nivel de la microcirculación son muy beneficiosos, ¿no? Porque producen vasodilatación, disminuyen la producción de ateromas y son antiagregantes plaquetarios. Bueno, hay cosas buenas y cosas malas en todo eso, ¿no? Los estrógenos se utilizan en distintos tipos de terapia, ¿ya? Están implicados en la terapia de fertilidad y anticoncepción, por supuesto, ya más o menos hemos analizado. En el desarrollo y la maduración sexual, por supuesto. En la resorción ósea, ya lo hemos hablado. A nivel cardiovascular y coronario son muy buenos en el endotelio y en los lípidos, pero más bien a nivel venoso aumentan el riesgo de trombocitopenia. Es una especie de resumen aquí de lo que hemos visto hasta acá. Muy bien, estos son los efectos de los estrógenos. No sé si tienen alguna pregunta
hasta aquí, algo que quieran comentar, para entrar, si no, al mecanismo de acción de los estrógenos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Doctor, ¿Sí? ¿por qué la diferencia entre arterias y venas? Te acabo de comentar que en una se generan trombos y en la otra no. ¿Hay alguna explicación o no se conoce? Mira. El problema de la trombosis arterial y la trombosis venosa son dos cosas diferentes. Los médicos tendemos a pensar que es lo mismo y no es así. No es así. La trombosis venosa es un problema de la coagulación y del éstasis venoso. No tiene nada que ver con el problema ateromatoso, ni con los lípidos, ni con la vasoconstricción de la microcirculación, ni con la activación de las plaquetas. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la cascada de la coagulación y con el éstasis venoso. Los estrógenos son procoagulantes, o sea, mueven la cascada hacia la coagulación. Entonces, por eso aumentan la coagulación en las venas, la trombosis venosa. Pero a nivel de la microcirculación arteriolar y de arterias pequeñas, son beneficiosos, porque ahí los factores de trombosis son otros. Ahí no es hipercoagulabilidad ni éstasis arterial, no. Ahí es un problema del endotelio. El endotelio es el que produce los ateromas debajo de sí mismo, se producen, y el endotelio disminuye su producción de prostaciclina y de óxido nítrico. Entonces se hace una circulación vasoconstrictora y proactivadora plaquetaria. Y eso trae el trombo arterial. Entonces, el trombo arterial es sinónimo de activación plaquetaria y de disfunción endotelial. En cambio, el trombo venoso es síndrome de éstasis venoso y procoagulabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores más procoagulantes para trombosis venosa? El tabaco y los estrógenos. O sea, una mujer más o menos viejita que fume es un riesgo de trombosis. Y si es gordita, peor. Porque si es gordita, produce mucho estradiol y mucha estrona en su grasa, así sea posmenopáusica. ¿Ya? Entonces, no sé si te confundo más o más o menos aclaro la situación. Es muy común. Ah, tiene varices, dale aspirina. Eso es una aberración, porque la aspirina, ¿qué cosa es? Antiactivante plaquetario. ¿Las plaquetas tienen algo que ver en la trombosis venosa? No tienen nada que ver. Nada que ver. Cuando tú quieres evitar trombosis venosa, tienes que dar anticoagulantes, no antiplaquetarios. Y cuando tú quieres evitar trombosis arterial, tienes que dar antiplaquetarios, no anticoagulantes. Son dos fisiopatologías totalmente diferentes, la trombosis arterial y la trombosis venosa. En concreto, los estrógenos aumentan el riesgo de trombosis venosa, pero disminuyen el riesgo de trombosis arterial, al final de cuentas. Entonces disminuyen el riesgo de enfermedad coronaria. Entonces de ahí nació mucha inquietud para usarlos en las posmenopáusicas, porque como les dije, mientras la mujer produce estrógenos, tiene menos infarto que el hombre. Pero cuando se hace posmenopáusica y ya no produce estrógenos, el hombre y la mujer se tienden a equilibrar en la incidencia de infarto. Entonces nos dijeron, le vamos a dar a la mujer estrógenos para que siga sin infarto. Muy bien todo, pero al final no ha sido una maravilla, está siendo muy observada esas conclusiones. ¿Ya? Una de las razones es que va a producirse trombosis venosa, ¿ya? Que aumenta la movilidad. No sé si está bien o algo más sobre ese tema. No, sí, me queda más claro, doctor. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar el mecanismo de acción de los estrógenos. Los estrógenos actúan a través de un receptor. Y ese receptor es un receptor que se encuentra en el núcleo, es un receptor nuclear. Y trabaja como un factor de transcripción activado por ligando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando viene el estrógeno, que es un ligando, y lo activa el receptor desencadena la producción de algunos genes. Eso quiere decir que es un factor de transcripción activado por ligando. Todas las hormonas esteroideas, los glucocorticoides, los estrógenos, la testosterona, los corticoides, trabajan de esta forma, trabajan igual. Estimulan un receptor en el núcleo que produce la producción de genes. ¿Ya? Entonces, esos receptores se pueden decir que son factores de transcripción activados por vida. Ahora, dentro de este mecanismo global que tienen las hormonas esteroideas, la progesterona también, los estrógenos tienen una particularidad muy importante. Resulta que los estrógenos tienen dos tipos de receptores intranucleares, receptores alfa y receptores beta. Y pueden responder en distinto lugar de manera diferente. Es muy variable la respuesta, ¿ya? A la estimulación de estos receptores. Entonces, puede haber una sustancia como el estradiol que active receptores en todo sitio y que sea un agonista esterogénico tremendo. Puede haber otras sustancias que en algunos sitios son estrogénicos y en otros sitios son antiestrogénicos. Y puede haber una sustancia que es antiestrogénica en todo sitio. O sea, la respuesta de estimulación de estos receptores es muy variable. Eso no se da con las otras hormonas esteroideas. El principio de que es un receptor intranuclear que es activado y que eso produce síntesis genética, se da con todas. Pero la gran variabilidad solo se da con los estrógenos. ¿Por qué se da la gran variabilidad? Más o menos aquí se trata de explicar qué es lo que pasa. Acá tenemos estos que están en E son estrógenos, ¿no? ¿Ya? Puede ser estradiol, ¿no?
De tal manera que el estradiol entra, ¿ya? Y encuentra sus receptores en el núcleo, ¿ya? Ahí están en el núcleo los receptores, que pueden ser alfa o pueden ser beta, ya saben. Una vez que el estradiol entra, siempre se dimeriza, o sea, dos estradioles toman dos receptores. Y ahí se genera un cambio conformacional en el receptor. ¿Ya? Miren cómo este receptor tenía estas patitas para acá afuera y ahora tiene las patitas para adentro. Cuando eso sucede, el estrógeno va y busca, perdón, el estrógeno, no el estrógeno, sino el receptor estrogénico dimerizado, activado por el estradiol, va y busca en los genes, en el DNA, unas zonas que se llaman los elementos de respuesta estrogénica. O sea, aquí hay en el DNA en negro, hay un elemento de respuesta estrogénica y aquí hay otro elemento de respuesta estrogénica. Hasta ahí todo bien. Pero cuando esto sucede, esta dimerización de receptores y esta unión a los elementos de respuesta estrogénica genera la reclutación de unas sustancias que se llaman coactivadoras. Estas sustancias coactivadoras activan a una enzima que es la acetilasa de la histona, ahí está la HAT. Y la HAT acetila a la histona. La histona son estos tambores grandes, que son proteínas, que están ocultando los genes, protegiendo los genes. Entonces, cuando entra el estrógeno, el estradiol, entra al citosol, entra al núcleo, coge dos receptores, los dimeriza, los se modifica, se une al elemento de respuesta estrogénica, se reclutan los coactivadores, se activa la acetilasa de histona y la histona se acetila. Cuando la histona se acetila, la histona se separa, se abre y hace un espacio para que entre esta proteína grandasa que está acá, que es el aparato de transcripción general, que es muy complejo, que tiene otras enzimas, no vamos a estar analizando. Pero una vez que entre el aparato de transcripción general aquí, lo que hace es leer el gen. ¿Y produce qué cosa? Una transcripción, o sea, una síntesis de RNA. Ese RNA sale al citosol y provoca la síntesis de una proteína. Así es como trabaja el estradiol, o como trabaja una sustancia estrogénica. ¿Cómo trabaja una sustancia, digamos, antiestrogénica? Por ejemplo, el tamoxifeno, ¿ya? Es un antiestrógeno. Trabaja igualito. Entra al citosol, luego entra al núcleo, coge los receptores, pero los dimeriza diferente. Miren cómo acá habían las dos patitas para afuera y acá están las dos patitas para adentro, pero acá tienes una patita para adentro y la otra patita para afuera. O sea, los dimeriza de manera diferente. ¿Hubo choques? No. Al dimerizarlos de manera diferente, ellos interactúan también con los elementos de respuesta estrogénica, pero ya no reclutan coactivadores, sino reclutan correpresores. Y estos correpresores ya no activan a la acetilasa de histona, sino la inhiben. Entonces la histona no se acetila, y como la histona no se acetila, no se suelta, se queda junta. Y si se queda junta, el aparato de transcripción general no puede entrar, y no puede haber síntesis de gen. Entonces, ¿aquí qué ha habido? Ha habido una coactivación, una síntesis, una transcripción. Factor de transcripción, activado por ligando. ¿Quién es el factor? El receptor. ¿Quién es el ligando? El estrógeno. ¿Qué ha habido? Una transcripción, una coactivación por reclutación de coactivadores y activación de histona, de acetilasa de histona. Pero ¿qué ha habido? Acá ha habido una correpresión por acción de un antiestrógeno que recluta correpresores que no inhiben, no activan a la acetilasa y reprime la entrada del aparato de transcripción. Entonces hay una correpresión y no hay síntesis de RNA. Entonces, este es un efecto estrogénico y este es un efecto antiestrógeno. Y como los receptores son diferentes, en la mama, en el útero, en el hueso, y como una persona puede tener receptores que actúen diferente, y como una sustancia puede estimular a estos receptores de manera diferente y dimerizarlos de manera diferente, entonces se ha producido una amplia gama de respuestas. Desde aquella sustancia que es estrogénica en todo sitio, como el estradiol, hasta sustancias donde son estrogénicas en algunos lados, por ejemplo, el tamoxifeno, es estrogénico, puede producir trombosis venosa, pero es antiestrogénico en la mama, entonces se puede utilizar para cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, se ha abierto, es más complejo, pero se ha abierto posibilidades también de fármacos terapéuticos. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de acción es complejo de entender, es como lo hemos descrito, reclutación de coactivadores o de correpresores, eso te llevan a síntesis de RNA o a inhibición de la síntesis de RNA, y llevan a que hayan sustancias estrogénicas totales, como el estradiol, o antiestrogénicas totales, como el clomifeno. El clomifeno. Este concepto lo vamos a retomar nuevamente cuando hagamos unos fármacos interesantes que vamos a describir más adelante, pero hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda en esta revisión? Muy bien. Entonces seguimos. Seguimos. Entonces hemos revisado el mecanismo de acción del estradiol y de los estrógenos, que es bastante complejo. Hemos entendido que eso da la respuesta, da una posibilidad de respuestas muy grande. Depende de qué receptor haya, en qué órgano, de cómo esté la persona compuesta sus receptores en sus distintos órganos, de cómo respondan, de qué sustancia sea la que venga o no.
Por eso es que hay cánceres de mama que responden al tamoxifeno en alguna persona y en otros no. Y en otras personas no. Hay cánceres de mama que responden al tamoxifeno y hay otros que no. Es cuestión de todos estos receptores que hemos visto, de estos dos tipos de receptores alfa y beta, que son genéticamente diferentes y que son diferentes en cada persona y en cada órgano. Entonces, confunde todo, pero también abre algunas posibilidades, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco de la farmacocinética, ¿ya? Antes de entrar a la terapéutica. En general, los estrógenos se pueden dar por vía oral porque se absorben bien, pero ahí nace el problema. Cuando tú das estradiol como valerianato o valerato de estradiol, tiene un gran metabolismo de primer paso, una muy baja e irregular disponibilidad. Esto se resuelve cuando se etinila el estradiol y se obtiene el etinilestradiol, que tiene menos metabolismo de primer paso y que te garantiza por vía oral una buena terapia estrogénica y abre las puertas a la anticoncepción oral. Esto es el compuesto que abre las puertas a la anticoncepción oral. Otra cosa que se da por vía oral son los estrógenos conjugados. Son estrógenos que vienen de equinos, o sea, de placentas de equinos o de plantas, que tienen baja potencia estrogénica, no es como el estradiol, pero es suficiente para dar reposición hormonal posmenopáusica. Cuando tú quieres, no lo saben, sigamos. Los estrógenos también pueden ser dados por vía transdérmica. Cuando tú utilizas un fármaco transdérmico, o sea, estés usando la piel para que haya absorción y un efecto sistémico, es diferente a usar la forma tópica. Cuando tú tienes un grano y quieres que ahí trabaje en el grano, pones la cremita para que trabaje ahí. Eso se llama tópico. Pero cuando tú usas la piel para que trabaje en otro lugar, eso se llama absorción transdérmica. Entonces das un parche de estradiol para que haya menos osteoporosis o das un parche de nitrato para evitar un infarto. Eso sí es vía transdérmica. O das estrógenos, vía testosterona, vía transdérmica para tratar a un adolescente con problemas de maduración sexual o etcétera, ¿no? Estás usando una vía transdérmica. Los estrógenos van muy bien por vía transdérmica porque se absorben bien. Pero cuando tú das una vía transdérmica, la superficie de absorción es muy poquita, porque no le puedes meter una crema en todo el cuerpo al paciente, solo puedes poner un parche. Entonces, como la superficie de absorción es poca, tienes que escoger el estrógeno más potente. ¿Quién es el estrógeno más potente? Estradiol. Entonces, solamente estradiol se puede dar por vía transdérmica. Los conjugados y otras cosas, no. Los estrógenos también se pueden dar por vía intramuscular. Cuando no había etinilestradiol se usaba esta vía, hoy se usa cada vez menos. Se pueden dar por vía vaginal, etiniloestradiol, para que se absorbe por vía vaginal. Y bueno, el metabolismo de los estrógenos es convertir el estradiol en estrona y estriol, conjugarlos en el hígado y eliminarlos por la orina. En la orina aparece estradiol, aparece estrona, aparece estriol y aparecen glucuronidos de todos esos, ¿ya? Algunos de los estrógenos se pueden convertir a hidroxicatecoles, que son inhibidos por la catecol o metiltransferasa. Y ahí quedan, porque estos hidroxicatecoles son tóxicos, son cancerígenos y son malos. Pero normalmente la COMT los inhibe. Pero cuando tú das mucho estrógeno de afuera, o puenteas a la COMT, y entonces algunos hidroxicatecoles no son inhibidos y se transforman en quinonas, y las quinonas pueden dañar el DNA. Por eso es que los estrógenos no solo son mitóticos, sino que pueden producir mutación, cáncer. ¿Ya? Muy bien. Antes de ver las opciones terapéuticas, vamos a ver las reacciones adversas de los estrógenos, que van a derivar de las cosas que hemos comentado. Por ejemplo, los estrógenos son cancerígenos, de alguna manera sí, porque son hormonas mitóticas y que pueden oxidar el DNA, ya lo hemos dicho, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el uso de estrógenos, ¿ya? Pueden producir cáncer de endometrio cuando se da mucho, ya vamos a ver cómo esto se puede evitar. Pueden ser un factor de cáncer de mama, ¿ya? También, ¿ya? Hay que tener cuidado con el uso de estrógenos, ¿ya? Por eso es que se está repensando la famosa terapia de reposición por menopausia, ¿ya? A nivel metabólico, ya dijimos que los estrógenos mejoran HDL, bajan LDL, pero producen cálculos biliares. A nivel vascular, es muy buen vasodilatador, muy bien antiagregante, antiestrogénico, pero como es procoagulante, aumenta la incidencia de trombosis venosa profunda y de accidente cerebrovascular. Entonces, esta trombosis venosa profunda, este cerebrovascular y el problema mitótico ha hecho que la terapia de reposición hormonal sea reevaluada en cuanto a beneficio-costo. Todavía no hay nada definido, pero parece ser que no es la maravilla que alguna vez se pensó. Esto es lo que pasa a nivel cardiovascular. Cuando la mujer llega, en buena cuenta, cuando la mujer llega a la posmenopausia y no ha tenido enfermedad coronaria, el estrógeno le puede disminuir el riesgo de eventos coronarios. Pero si ya tuvo enfermedad coronaria, ya no le va a disminuir. Estos son otros efectos de los estrógenos: náuseas, vómitos, crecimiento de mamas, edemas, migraña, endometriosis. Se va a llamar endometriosis. Muy bien. Pues vamos a entrar a algunas puntuaciones ya de usos farmacológicos de los estrógenos, pero ha sido muy necesario hacer la otra revisión porque si no, no tendría sentido. No sé si quieren algo de lo que se ha revisado, volverlo a ver aquí, o ya entramos a la cuestión terapéutica, que también se va a caer en base a lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones terapéuticas tienen los estrógenos? Las principales son estas: la reposición posmenopáusica,
y la anticoncepción. Son las principales. Tienen otras, por supuesto que tienen otras. Pero las principales son estas, son las que vamos a tratar. ¿Qué se usa para reposición posmenopáusica? Estrógenos conjugados, porque tienen baja potencia. ¿Qué se usa para anticoncepción? Etinilestradiol, porque ahí se requiere más potencia. ¿Ya? Para entender más o menos cómo es lo de la potencia, en reposición hormonal se usa 0,625 miligramos de estrógeno conjugado por día. En cambio, en anticoncepción se usan de 5 a 10 microgramos de etinilestradiol por día. ¿Ya? Perdón, se usan de 20 a más o menos 30 microgramos de etinilestradiol por día. Y hay que entender que 0,625 de estrógeno conjugado equivalen a 5 a 10 microgramos de etinilestradiol en cuestión de potencia, ¿ya? De potencia. O sea, bastan 5 microgramos de etinilestradiol para tener la potencia de 0,625 miligramos de estrógeno conjugado. ¿Ya? O sea, el etinilestradiol es mucho más potente que el estrógeno conjugado. Como en la posmenopausia no se necesita tanta potencia, se usa estrógeno conjugado. Y en la anticoncepción sí, entonces se usa etinilestradiol. Pero tú podrías hacer reposición con etinilestradiol, sí, solamente que tienes que dar una dosis mucho más baja. Y podrías dar anticoncepción con conjugado, sí, si no tendrías que dar una dosis mucho más alta. Entonces se hace complicado. ¿No? Se hace complicado. Por eso es que en forma práctica el etinilestradiol se usa para anticoncepción y el estrógeno conjugado para reposición. Porque el estrógeno conjugado es mucho menos potente que el etinilestradiol. En concreto, cuando tú usas anticoncepción, haces uso de más o menos 30 microgramos de etinilestradiol, usas 4 veces más potencia estrogénica que con 0,625 miligramos de estrógeno conjugado que usas en la reposición. Entonces, si hay menos potencia, puede haber menos efectos adversos. Pero la anticoncepción las usas en una mujer joven, que se va a defender mejor de los problemas. En cambio, la reposición hormonal ya la usas en una mujer más mayor que probablemente no se defienda bien. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que de repente con anticoncepción nadie te hace trombosis venosa profunda, pero con reposición sí. Hay que ver, ahí son dos grupos etarios diferentes. Uno es una mujer joven, la otra es una mujer mayor. Entonces, aquí se derivan varios conceptos importantes, ¿no? En reposición se usan conjugados, en anticoncepción etinilestradiol. El etinilestradiol es mucho más potente que el conjugado, entonces es importante recordar todo esto. La terapia de reposición, ¿qué cosas buenas trae, qué cosas malas trae? ¿Frena la resorción ósea? Sí, eso es bueno, frenar la resorción ósea, es una cosa buena que trae la terapia de reposición. Mientras más precoz se use, es mejor. Siempre que se haga cualquier intento de frenar reposición ósea, tiene que haber garantizado un buen ingreso de calcio y de vitamina D3, porque si no, esto, si está disminuido, dispara la paratormona y es peor. Y siempre el ejercicio, son factores fundamentales. Entonces, si tú quieres tratar osteopenia, osteoporosis en alguien, tienes que darle calcio, tienes que darle vitamina D, tienes que hacer ejercicio, y después encima de eso puedes poner lo que quieras. Si quieres poner estrógenos, ya veré, ya será tu elección. A nivel cardiovascular, entonces en mujeres mayores disminuye el infarto de miocardio, pero aumenta la posibilidad de trombosis venosa y accidente cerebrovascular. Ya lo hemos dicho. A nivel del hígado, disminuye los lípidos malos, aumenta el lípido bueno, pero aumenta los cálculos biliares. Entonces, los estrógenos que aumentan en terapia de reposición, tromboembolia pulmonar, accidente cerebrovascular, cálculos biliares. Y estas son movilidades importantes. A nivel urogenital va a haber menos sequedad, menos dispareunia, menos vaginitis atrófica, es importante. Algunos sostienen que dar estrógenos en la posmenopausia puede disminuir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Y también, por supuesto, puede haber incremento de hiperplasia endometrial y de cáncer de mama y de cáncer de endometrio, ¿no? Porque el estrógeno, ya hemos dicho, es prolífero. ¿Cómo se hace la terapia de reposición? Ya hemos dicho, se usa básicamente estrógeno conjugado, ya 0,625 al día, pero se combina con progestágeno. No para obtener ningún beneficio, sino para que el progestágeno evite que el estrógeno conjugado estimule mucho el endometrio y pueda inducir una hiperplasia endometrial y más allá un cáncer de endometrio. Entonces a la mujer se le da estrógeno conjugado durante 25 días y durante 13 días de esos 25, los últimos, se le da acetato de medroxiprogesterona, después se le deja de dar y va a venir un pseudo periodo menstrual donde se bota todo y se evita que haya posibilidad de hiperplasia endometrial y de cáncer de endometrio. O sea, se hace una regla artificial. Se le da a la mujer el estrógeno conjugado para los beneficios que tiene en el hueso, para los beneficios que tiene en el infarto de miocardio, pero para que no haya proliferación endometrial y cáncer de endometrio, se le combina con progesterona para que haya ciclos y todo lo que el endometrio ha proliferado salga y se limpie. Esta forma de prevenir la hiperplasia endometrial con progesterona no se da para mama, no se puede dar para mama, porque el progesterona más bien activa la mitosis en la mama. ¿Ya? Entonces no se puede. ¿Ya? Si la mujer no tiene útero, no es necesario dar esta terapia combinada con progesterona, ¿no? Muy bien, estos son otros fármacos que son los moduladores selectivos de receptores estrogénicos. Son fármacos que nacen en esa respuesta tan amplia que tienen los receptores estrogénicos que hemos descrito, de tal manera que existen fármacos que son estrogénicos en un sitio y antiestrogénicos en otro, ¿no? ¿Cuál sería el modulador estrogénico
maravilloso. Uno que sea agonista en el hueso, para frenar la osteopenia, agonista en el hígado, que me corrija los lípidos, pero que no me trastornen los factores de coagulación, agonista en los vasos sanguíneos pequeños, para que disminuya el infarto, agonista estrogénico en el encéfalo, para que disminuya el Alzheimer, pero que sea antagonista en la mama, para que no haya cáncer de mama, y antagonista en el endometrio, para que no haya cáncer de endometrio. Este sería el SERM ideal, pero no existe. Los SERMs que hay son estos: tamoxifeno, reboxifeno, clomifeno. El tamoxifeno es antagonista en la mama, por eso se usa para cáncer de mama, ¿ya? Y es más bien agonista en el hueso. Entonces ya hace un beneficio en el hueso, pero es agonista en el hígado, entonces puede producir tromboembolia venosa, y es agonista en el endometrio, entonces puede producir cáncer de endometrio. Luego tenemos el raloxifeno, que se usa mucho para tratar osteopenia, es agonista en el hueso, donde va bien, es agonista en el hígado, donde puede producir trombosis venosa profunda, es antagonista en la mama, no hay problema por la mama, pero no se usa para cáncer de mama. El que se usa para cáncer de mama es el tamoxifeno. El raloxifeno se usa para osteoporosis, y la reacción adversa que puede haber, por supuesto, es tromboembolia venosa. Y este es el clomifeno. El clomifeno es un antagonista puro, es un antiestrogénico en todo sitio. Entonces, lo que hace es que no permite que el estrógeno frene a la hipófisis. Entonces, cuando tú das clomoxifeno, la hipófisis sigue estimulando al ovario, y el ovario produce mucho estrógeno y mucho folículo. Y eso se usa en la terapia, en la terapia de infertilidad, para inducir mucha maduración folicular, más estrógeno y mucho óvulo. ¿Ya? Mucho óvulo. Es la hiperestimulación ovárica que se llama, ¿no? Con el clomifeno ya se usa menos, porque ahora hay otras formas de hacer eso, y además porque ya sabemos que tenemos LH, y la LH me puede dar ovulación sin problema, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí todo bien. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Vamos a descansar unos 5 minutos, porque es una clase. Esto eran 2 clases antes, ahora es una sola clase. Lo que nos queda es la segunda clase, o la segunda parte, que es anticonceptivos, ¿no? Y para hablar de anticonceptivos vamos a hablar un poquito de progesterona. Pues vamos a darnos unos 5 minutos de descanso, ¿ya? ¿Me están escuchando, no? Cierto. Ya. En 5 minutos nos reunimos, ¿ya?
Para entrar a anticonceptivos, los anticonceptivos utilizan compuestos hormonales, estrogénicos, normalmente el etinilestradiol, hablando de los anticonceptivos hormonales, ¿no? Y también a veces algunos compuestos progestágenos. Por eso es que vamos a hablar unas breves palabras sobre la progesterona. La progesterona tiene la misma situación que el estradiol. No se podía dar por vía oral porque tenía un alto metabolismo en primer paso, entonces se tenía que dar progesterona intramuscular, 50 miligramos, pero era un problema la terapia continua, ¿no? Porque no se puede estar pinchando y pinchando a una persona. Hasta que sale la progesterona micronizada, ¿ya? Que es el microginoma, la progesterona micronizada, que es una progesterona pequeñita, de tal manera que puentea el metabolismo de primer paso, entonces es el geslutin, ¿no? Y ya con la progesterona micronizada se puede dar tratamientos orales o por vía vaginal sin ningún problema. Y donde más se le utiliza es en el apoyo lúteo, ¿no? Cuando nosotros hemos visto el ciclo menstrual, hemos visto que una vez que se forma el cuerpo lúteo, a los 14 días el cuerpo lúteo muere, la progesterona cae y viene la menstruación. Bueno, durante las primeras 12 semanas, en los embarazos de alto riesgo en cuanto a infertilidad, se da progesterona. Y eso se llama terapia de apoyo lúteo, para que no caiga la progesterona y el endometrio se mantenga y la gestación vaya bien. Esa terapia de apoyo lúteo no se podía hacer antes porque no se podía estar poniendo intramusculares tanto tiempo. Se ha hecho factible cuando ha aparecido la progesterona micronizada. La progesterona micronizada. ¿Ya? Se puede dar acetato de medroxiprogesterona para reposición por vía oral, es lo que hicimos aquí. Cuando vimos la terapia de reposición hormonal, nosotros habíamos hablado que tiene estrógenos conjugados y progesterona para evitar la hiperplasia endometrial. Esa progesterona que tiene es el acetato de medroxiprogesterona oral. ¿Ya? ¿Dónde están? Acá, ¿no es cierto? Se da estrógenos conjugados 25 días y los últimos 13 días se da acetato de medroxiprogesterona para evitar la hiperproliferación del endometrio y el cáncer de endometrio. Entonces ahí se da el acetato de medroxiprogesterona por vía oral, que tiene baja potencia. Pero si tú quieres más potencia por vía oral ya no vas a obtener porque no se absorbe bien, entonces tendrías que dar intramuscular, pero ahí viene pues la micronizada que resolvió el problema, ¿no? Y para la anticoncepción lo que más se usa son unos derivados, que son sustancias progesterogénicas, pero que son derivados de la nortestosterona, que se les conoce como los 19-nor, que pueden ser estranos o gonanos. Los gonanos son los más modernos, los estranos son los más antiguos, pero todavía se usan, ¿no? Dentro de los estranos está la nortestosterona, la norepinedrona, dentro de los gonanos el norgestrel, el levonorgestrel, el desogestrel y algunos más. Esto es cómo funciona la progesterona, no vamos a detenernos mucho acá, en verdad, porque son muy prolongados. La progesterona se puede usar para en anticonceptivos como 19-nor, preparados 19-nor, o como acetato de medroxiprogesterona intramuscular, ya vamos a analizar una y otra causa. Se puede usar para reposición hormonal como acetato de medroxiprogesterona oral, para evitar la hiperplasia endometrial de los estrógenos. Se puede utilizar en infertilidad, la progesterona micronizada para el apoyo lúteo que hemos hecho. Entonces vámonos ya de frente a los anticonceptivos hormonales. Los anticonceptivos hormonales pueden ser orales combinados, ¿ya? De solo progestágeno, o los postcoito o de emergencia. Son los tres tipos de anticonceptivos hormonales que existen. Los anticonceptivos orales combinados, su palabra lo dice, combinados, porque combinan estrógeno y progesterona, son los que más se usan. El estrógeno que tienen es etinilestradiol normalmente, y el progestágeno que tienen es un 19-nor, ¿ya? Estos fármacos tienen una eficacia de prevenir el embarazo teórica del 99%, pero puestas en práctica llegan al 97-98%. Hay varios esquemas de administración, pero todos ellos vienen en paquetes, en blisters, para ser consumidos durante 28 días. Y los últimos 7 días de esos blisters ya no tienen hormona, de tal manera que durante esos 7 días va a venir el periodo menstrual. Es una forma de hacer un periodo menstrual artificial, pero con anticoncepción. Hay tres regímenes, uno puede ser monofásico, el otro es bifásico y el trifásico. En el monofásico todas las píldoras, las 21 píldoras, porque son 21 píldoras que tienen hormona y 7 que no, las 21 píldoras tienen la misma cantidad de estrógeno y progesterona. En el bifásico hay dos grupos, un grupo de píldoras que se parece a la fase folicular y un segundo grupo de píldoras que se parece más a la fase lútea. Y un régimen trifásico que es más fisiológico todavía y que tiene la ventaja de que administra menos estrógeno, ¿no? Porque el efecto adverso de la terapia con etinilestradiol anticonceptiva básicamente se deriva del uso del estradiol. Acá tenemos el régimen monofásico, tiene etinilestradiol y levonorgestrel, las 21 tabletas son igualitas. Acá tenemos un bifásico, donde hay etinilestradiol con norepinedrona, que es un 19-nor nuevamente. Fíjense cómo los dos periodos, hay 10 tabletas y 10 tabletas y 11 tabletas. Las primeras 10 tienen la misma cantidad de etinilestradiol que las siguientes 11, pero
Las primeras 11 tienen menos progestágeno que las segundas 11. Entonces esto es un poco para parecerse al ciclo menstrual, pero es un intento bien primitivo, hasta que nace el régimen trifásico, que es el triquilar, que si ustedes fijan tiene etinilestradiol, al comienzo concentraciones más o menos importantes, pero las últimas 10 tabletas ya tienen muy poquito etinilestradiol, que es algo que se asemeja más a lo fisiológico. Y en cuanto al compuesto 19-norprogestágeno, al comienzo tienen muy poquitito y luego va aumentando. O sea, este régimen trifásico es mucho más fisiológico y también como da menos estrógeno, da mucho menos reacciones adversas. Entonces los anticonceptivos orales combinados nuevamente, actuales, modernos, dan dosis bajas verdaderamente de etinilestradiol y dosis bajas de progestágeno 19. Tiene una eficacia teórica del 99%, pero práctica del 96 al 97 puntos. Perdón. Estos son los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Esto que hemos hablado hasta acá, que tienen 99 y 98 de eficacia fáctica, o sea, puesto en la práctica. Luego vienen los anticonceptivos de solo progestágeno. Estos tienen solo progestágeno. Tienen una eficacia teórica del 99, pero práctica del 97. ¿Ya? Un poco menos que el oral combinado. Estos de solo progestágeno pueden ser orales o intramusculares. Y como su nombre lo dice, tienen solo progestágeno. Si es por vía oral, se le conoce como la mini píldora. Y lo único que tiene es un progestágeno 19 no. Puede ser norgestrel, levonorgestrel, noretindrona, el que tiene. Y la mini píldora se toma sin interrupción. Ya no es un blister de 28 tabletas, donde 21 tienen hormona y 7 no. No, acá hay un blister de 28 donde las 28 tienen hormona. Sin interrupción. ¿Ya? Y también se puede hacer anticoncepción con propuesto progestágeno dando acetato de medroxiprogesterona, 150 miligramos cada 3 meses por vía intramuscular. Son dos formas comunes de dar anticoncepción con solo progestágeno. No estás dando estradiol ni etinilestradiol. Por vía oral, la mini píldora, que se toma sin interrupción, que es cualquier progestágeno 19-NOR, norgestrel, levonorgestrel, y por vía intramuscular el acetato de medroxiprogesterona, 150 miligramos cada 3 meses. Y estos son los anticonceptivos post-coito, que simplemente son dosis altas de anticonceptivo. ¿Cuál es el beneficio estadístico de este enfoque? Es bien bajo. ¿Ya? Si tú tomas 100 parejas fértiles en un ciclo menstrual y tienen relaciones para que el huevo más o menos llegue alrededor del día 22 a la reacción decidual, o sea, entre la segunda y tercera semana del ciclo, entonces tienen relaciones en ese momento para buscar embarazo. Quienes van a lograr embarazo de las 100 solamente son 8. Entonces, esta es la tasa de embarazo normal de una pareja fértil en el ser humano cuando hacen en un momento adecuado las relaciones para obtener fecundación y embarazo. Si tú das anticoncepción poscoito, en lugar de embarazar 8, embarazan 2. O sea, solo es un rendimiento del 75%. Nada que hacer con el 98% de los otros, ¿no? O sea que tiene una tasa de rendimiento no muy buena, solamente el 75%. ¿Qué se usa para dar anticoncepción poscoito? Hormonas en altas dosis. Entonces, impacto hormonal de alta dosis se espera que trastorne el eje, trastorne la función de la trompa, la función del cuello uterino y que frene la posibilidad de gestación. ¿Ya? Se da altas dosis de 19-NOR, ¿ya? O altas dosis de 19-NOR con etinilestradiol también, pero en altas dosis. Eso es lo que es la anticoncepción postcoito, anticonceptivos orales en altas dosis. La primera dosis se debe dar dentro de las 72 horas del coito fecundante y la segunda dosis 12 horas después de la primera. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los orales combinados, que son los más eficaces del 98%, son buenos disminuyendo el pico del LH, de tal manera que no hay ovulación. También alteran la función de la trompa y alteran la función del cuello uterino y del moco cervical. Los de solo progestágeno frenan el pico del LH mucho menos, solo en el 60%, producen ciclos anovulatorios, en cambio el oral combinado mucho más. Entonces, los de solo progestágeno trabajan sobre todo alterando la capacidad de implantación del huevo. Alteran el moco cervical, alteran el endometrio, alteran la motilidad de la trompa o del útero. ¿Ya? Y los de anticoncepción de emergencia no se entiende bien, simplemente es un intento de interrumpir los factores que fomentan la gestación, es decir, la ovulación, el transporte de huevo mediante la contracción uterina, la reacción residual del endometrio, todos esos factores lo tratan de alterar para que no se produzca una concepción, ¿no? Reacciones adversas con los anticonceptivos modernos son muy pocos. Cuando se usa orales combinados, se usa etinilestradiol, de tal manera que el estrógeno puede aumentar un poquito la posibilidad de accidente cerebrovascular o de embolia, tromboembolia venosa, pero en realidad el aumento del riesgo es muy poco si es que la mujer no fuma. Si la mujer es fumadora, el riesgo de accidente cerebrovascular y tromboembolia venosa sí aumenta bastante más, ¿no? Entonces, mujeres fumadoras, y sobre todo si no son muy jóvenes, no deben usar orales combinados, ¿no? Puede subir un poquito la hipertensión arterial, pero es casi no significativo. Aumenta el índice de cáncer de endometrio un poco, hay que tener cuidado, porque estás dando estradiol. El índice de cáncer de ovario también, el índice de cáncer de mama lo aumenta más. Perdón, en cuanto al cáncer de endometrio, no lo aumenta, porque más bien
como es la terapia combinada, acuérdense, produce una menopausia un ciclo menstrual muy regular y siempre se descama todo, entonces frena la posibilidad más bien de cáncer de endometrio y disminuye también la posibilidad de cáncer de ovario. Lo que sí aumenta es la posibilidad de cáncer de ovario. De manera no muy significativa, pero sí la aumenta, ¿ya? Porque es el etiliestradiol que está en el. Los de anticoncepción o los anticonceptivos orales combinados pueden producir hipercoagulabilidad, ya sabemos, y trombosis venosa profunda, sobre todo si es fumadora la paciente, y puede dar a veces algunos síntomas de náusea, cefalea, hirsutismo, ese tipo de cosas. Los de solo progestágeno, que se da progestágeno sin interrumpir, ya sea que da es un 19-nor por vía oral permanente o acetato de medrosa y progesterona por vía intramuscular cada 3 meses. La principal reacción adversa que se da es la hemorragia irregular durante el primer año. Hemorragia menstrual irregular durante el primer año, pero luego se pasa al otro lado, después del primer año, y más bien hay amenorrea. Por eso de la amenorrea no se indican en pacientes que no hayan tenido familia, porque a veces la amenorrea puede persistir después de la terapia, ¿ya? Puede persistir la amenorrea y la anticoncepción. Hay que tener, si una mujer no ha tenido hijos, no es aconsejable un solo progestágeno, ¿no? Si tiene 2 o más, ya se le puede dar de solo progestágeno, ¿no? Y la anticoncepción de emergencia, bueno, tiene efectos adversos en ese momento, ¿no? Náuseas, vómitos, porque son dosis altas de hormonas. Difícilmente produce coágulos. Si es dosis alta de tinestradiol, podrías producir. Pero si usas solo levonorgestrel, que es el Postinor, que es progestágeno 19 no en alta dosis, ahí no va a haber problema de coágulos, porque ahí no estás dando etinestradiol, ¿no? Contraindicaciones de los anticonceptivos: si la mujer es sana y no fumadora, prácticamente no lo tienen. Pero si ha tenido ya problemas, tumores, problemas coronarios, trombosis venosa, está contraindicado. Si es fumadora también, porque el riesgo de tromboembolia es alto. Entonces, si ha habido antecedente de tromboembolia, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, cáncer de mama o de hígado, no se puede usar, ¿no? Si hay hepatopatía marcada, tampoco se puede usar anticonceptivo, ¿no? Y si es fumadora y añosa, más de 35, no, tampoco se puede dar, ¿no? Porque puede producir tromboembolia venosa. Hay algunas anticoncepciones relativas, por ejemplo, la migraña, que se puede aumentar, ya son relativas, ¿no? La hipertensión arterial, la litiasis biliar, también hay que tener cuidado, son contraindicaciones relativas, pero las absolutas son la presencia de esto o el hecho de ser fumado, ¿no? Más de 20 cigarrillos al día. Y las relativas son varias, ¿no? Pero son relativas, no son absolutas. Muy bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta sobre esta última parte o en general sobre esta exposición. Doctor, una cosita. Sí. Con respecto, no, creo que se desvió un poco de tema, pero con respecto a los estrógenos mencionó que regulaban también la resolución ósea en las mujeres, pero digamos los varones, ¿qué mediador tienen para regular la resolución ósea? Es que no tienen. O sea, los estrógenos. Claro, en las mujeres serían los estrógenos, pero el varón tendrá. Igual también, igual, frena la resolución ósea también en el varón. Lo que pasa es que más es la osteopenia y osteoporosis en la mujer que en el hombre. Porque cuando la mujer se queda sin la producción ovárica de estradiol, comienza a producir una resolución ósea más importante. Pero sí, si tú das estrógenos en el varón, frenas la remodelación, pero vas a comenzar a tener otros efectos adversos, ¿no? Tromboembolia venosa, ginecomastia, entonces no es muy compatible, ¿no? Hay otras formas de frenar la resolución ósea en el varón que no pasan a través de estrógeno. Pero si eventualmente lo usas, también vas a frenar. Pero hay otros fármacos que los vamos a ver cuando hagan osteoporosis, que ahí van a haber otros fármacos que se pueden usar sin problema en el varón, ¿no? En cambio, los estrógenos en el varón no van, pues, porque no es una hormona compatible con la biología del varón, no es una hormona compatible con la biología de la mujer. Doctor, disculpe. ¿Sí? Creo que en su presentación nos dijo que el anticonceptivo oral de emergencia no interrumpía la implantación. Bueno, creímos nosotros por histología, si no me equivoco, que sí interrumpía. ¿Nos No explica interrumpe entonces el qué más? embarazo implantado.